Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Soy José Manuel López García. Les voy a hablar de un tema que está muy de actualidad esta semana, en la que estoy hablando, y que he titulado Reconstrucción de voces del pasado. Se ha conseguido, por lo que se sabe, reconstruir la voz de Rembrandt a través de sus cuadros. Rembrandt es un gran pintor que nació en 1606 y murió en 1669, y los expertos han recreado su voz, diríamos que a partir de sus autorretratos, cartas y otros detalles de su vida. Parece increíble, pero con la aplicación de tecnología de datos, con la biometría y con la inteligencia artificial, pues se ha conseguido saber cómo era su voz. De hecho, ya se han elaborado 6 tutoriales en los que el maestro barroco enseña su arte con su propia voz, o con lo que se cree que es su voz auténtica, la que él tenía en el siglo XVII. Está claro que en este caso la tecnología ha avanzado muchísimo, y a partir de su rostro, de la forma de su cráneo, de la forma de su garganta, de sus mandíbulas, etcétera, pues se ha conseguido saber cómo podría ser su voz. Y Rita Singh, científica de la Universidad Carnegie Mellon en Pittsburgh, Estados Unidos, asimismo lo ha dado a conocer a los medios y realmente a todo el público en general. Realmente esto tiene una gran importancia porque es la primera vez que se consigue reconstruir una voz, y esto es gracias a los avances, como ya antes comentaba, de inteligencia artificial. Esto lo dice también esta científica Singh. Realmente sobre esta cuestión se pueden decir muchas cosas. Primero, puede haber muchas personas, y es entendible, que no confíen en esta reconstrucción de la voz de Rembrandt y consideren que eso no es fiable y que puede ser una voz algo parecida a la de Rembrandt, pero no realmente como era exactamente la de Rembrandt, etc. Pero yo creo que esto se puede resolver con una cierta prontitud y con, yo creo que una cierta o relativa facilidad, y es que se pueden hacer comprobaciones con personas vivas de las que no se sepa cómo es su voz, simplemente teniendo muchas fotos de una persona determinada o retratos o similar, más luego otros aspectos, pues realmente se podría reconstruir su voz virtualmente y luego comprobar, sin saber cómo es su voz, comprobándolo posteriormente y ver si coincide esa voz con la real o no coincide. Además, esto se puede hacer también de otra manera, también las comprobaciones para conseguir que estas recreaciones de la voz de personajes del pasado, artistas, pintores, escritores, científicos, inventores, etcétera, filósofos, etcétera, pues realmente se puede comprobar. Después, además de muchas comprobaciones y experimentaciones, se lograría dar más credibilidad, más verosimilitud, y se llegaría a saber cómo tiene que realizarse esa reconstrucción de la voz para llegar a unos buenos resultados. Y en este sentido yo creo que se podría avanzar muchísimo. Además, gracias a estas técnicas de inteligencia artificial y de tratamiento de datos, etcétera, y de biometría, al igual que la voz de Rembrandt, se podría también averiguar, saber cómo eran las voces de filósofos, escritores, músicos, pintores, etcétera, de hace cientos o incluso miles de años. Podríamos conocer cómo era la voz de Kant, de Spinoza, de Hegel, de Schelling, de Fichte, de Platón, de Aristóteles, de Descartes, de Hume, de Marx, de Locke, de Newton, etcétera, etcétera. Analizando, por ejemplo, el rostro y la forma de la cabeza de Einstein o de Russell, se lograría la voz de ambos de una forma virtual o reconstruida, y luego se podría comprobar comparando con sus voces grabadas de vídeos y de audios, que se dispone de los mismos tanto en el caso de Bertrand Russell como en el caso de Einstein. De este modo, la técnica claramente se iría mejorando hasta llegar a ser casi perfecta, por no decir perfecta, a base de muchos estudios, investigaciones, experimentaciones, comprobaciones, verificaciones, etc. En España, por ejemplo, se sabe cómo era la voz de Unamuno y Ortega, ya que se conservan al menos 5 minutos de audio tanto de la voz de Unamuno como de la de Ortega. Y, por lo tanto, al existir estas dos grabaciones de su voz, se podría, a través de la forma de su rostro, de su cráneo, de su cabeza, también investigar para llegar a encontrar su voz virtual y luego compararla con la voz real que se conoce de estas grabaciones.
con lo cual se podrían ir ajustando los procedimientos de investigación para llegar a reconstruir la voz de una forma absolutamente científica, o lo más científica que se pudiera, o lo más precisa que se pudiera en función de los datos que se tuvieran de cada artista, pensador, hombre notable del pasado, etc. De esta forma se podría conseguir, por ejemplo, la voz de Dante, del que se tiene su máscara mortuoria por otra parte, de Boccaccio, de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, de Maquiavelo y de otros muchos. Incluso, si se va más allá, se podrían también realizar avatares con la cara de Dante, de Leonardo, de Miguel Ángel, explicando y hablando con su propia voz original, la que tenían cuando vivían. Muchas gracias por su atención y hasta mi próximo vídeo. Si lo desean, pueden compartir este vídeo, suscribirse a mi canal o darle me gusta. Hasta siempre. Saludos a todos.